Recording in progress. ¿Tú sí me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Ya. Ya. Eh, Antes de iniciar, me gustaría conocerte, que me hables un poco de ti, de si estás participando en una banda, o eres líder de una banda, cómo te ha ido abriéndote en el campo laboral después de tu graduación. Quiero conocer un poco más a Hope Vladimir dentro de lo Ok, posible. bueno, después de graduarme, la verdad es que yo antes de graduarme ya estaba trabajando en la orquesta sinfónica. Lo que sí es que ya desde que me gradué, digamos que mi perfil ganó un poquito más de un plus ahí, porque el título tiene bastante peso o cierto peso de las instituciones públicas. Y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil es una institución pública. Entonces, eso, así que bueno, como ya estaba trabajando antes de graduarme, pues no, digamos que no he tenido problema abriéndome paso en lo que es el campo laboral en mi profesión. Lo que sí es que una vez terminando la carrera, como que después de hacer la tesis y la parte investigativa, ganas otro enfoque importante en lo que es cuestión de proyectos, en la organización. Entonces yo creo que eso sí me brindó como un plus importante también, porque como que desde eso he generado pequeños proyectos, ya sea en ensambles para hacer tributos o eventos particulares, y también a nivel compositivo. O sea, la idea es como que en algún punto generar un repertorio propio y bueno, creo que más o menos eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿Alguna anécdota dentro de la universidad antes de ingresar o durante y después de salir de la universidad que tenga para ti alguna importancia significativa? Sí, o sea, mira, yo primero estudié producción en el ITAE porque yo supe de la Universidad de las Artes justo cuando ya había hecho el examen del CENESID. No sabía que tenía un proceso interno, entonces no importaba si tenía buena nota en el examen, no iba a entrar a la U sin hacer el proceso interno. Yo no sabía de esto, así que cuando postulé por la universidad no me dieron cupo y terminé estudiando producción en el ITAE. Luego el ITAE pasó a ser parte de la Universidad de las Artes, donde yo me volví estudiante de producción en la Universidad de las Artes, pero yo siempre he querido ser músico y aunque la producción me gusta, ya una vez que estuve en la Universidad de las Artes me cambié de carrera. Y yo me decidí a cambiarme de carrera más que nada porque entré de oyente a las clases de Paul Velasco, que fue mi profesor durante toda la carrera de instrumento principal, donde estudié con trabajo clásico. Y yo antes de la Universidad de las Artes como tal, yo no tocaba con trabajo porque estos instrumentos tú los tienes que empezar mucho más joven, tomarlos. O sea, tienes que empezar bastante joven. Pero vi su clase y quedé como encantado con toda la metodología, todo lo que encerraba la interpretación de este instrumento y de este ámbito de la música, que es lo que conocemos como música clásica. Y pues decidí cambiarme, o sea, después de estar de oyente en esa clase, decidí cambiarme, preparé una audición con el bajo eléctrico, porque no tocaba con trabajo. Y bueno, eso, y hoy en día es mi fuente principal de empleo. O sea, yo trabajo tocando con trabajo para la Orquesta Sinfónica. Y para mí es una anécdota importante porque la verdad es que el proceso de aprendizaje con mi profesor de instrumento creo que fue el eje más fuerte de mi trayecto en la universidad. Entonces, y de lo que ahora vivo. Entonces, eso, esa es una anécdota en la universidad. Ok, ok, entonces vamos a dar paso con las preguntas de las que yo te envié por WhatsApp. La Ok. primera pregunta es, ¿cuál fue tu enfoque principal del estudio durante tu carrera de artes musicales y cómo ha influido en tu desarrollo como músico? Ya, está bien. Mi enfoque principal fue mi aprendizaje en el instrumento, en mi instrumento principal, o sea, en la parte interpretativa. eh, o sea, la parte interpretativa en la música es directamente nuestro desenvolvimiento, nuestra capacidad técnica con el instrumento. Ese fue mi enfoque más fuerte. Sin embargo, al pasar de los años en la carrera, también uno de mis enfoques más fuertes fue los arreglos y la parte compositiva, o sea, como adquirir estas herramientas de armonía, de arreglos, conocer de más instrumentos, para yo poder generar como la propia música que sonaba en mi cabeza, los músicos somos muy diferentes, somos muy diversos. Hay gente que está netamente interesada en la interpretación, gente que está netamente interesada en la composición, otros en hacer sonido en vivo, bueno, eso es producción, pero es bastante diverso
Y en mi caso sí es una necesidad como no solamente tocar música, sino generar mis propias ideas, generar mis propios proyectos. Entonces, Eso es componer. esos fueron como mis dos, perdón, Componer. A ti te gusta componer. sí, componer y arreglar. Ujú. Arreglar es cuando distribuimos, digamos, si tú me das una canción que tiene los acordes en la guitarra y la melodía, que tú la cantas, la letra, y tú me dices, ah, ok, quiero un arreglo y que el arreglo sea para un ensamble de banda de rock. Entonces yo me encargo de generar los arreglos para poner guitarras eléctricas, batería, bajo, todo eso yo lo puedo escribir. O si me dices, ah, quiero un arreglo de cuerdas para que un quinteto de cuerdas toque de fondo mientras yo estoy cantando, eso también lo puedo hacer. Entonces esa parte a mí me gusta y de hecho la disfruto. Cuando me mandan a hacer arreglos yo es como que disfruto esa parte y también la parte compositiva. O sea, para mi proyecto de grado, por ejemplo, yo compuse obras que combinaban metal progresivo y música ecuatoriana, que eso era como una idea ahí que me surgió, porque cuando yo entré a la universidad yo era súper metalero, o sea, escuchaba mucho metal progresivo, luego me metí con la música clásica y después a lo largo de la carrera también como que nos guiaron un poco también a la música nacional, a conocer los géneros y todo esto. Entonces son tres cosas que a mí me marcaron durante la carrera y en eso basé mi proyecto de graduación. O sea, combiné esas cosas porque mi ensamble tenía cuerdas, yo compuse para las cuerdas y era metal progresivo y música ecuatoriana. Pero es un cambio de tres fases muy drástico, desde el metalero fuerte hasta la música clásica, y de la música clásica a la música nacional. Entonces, sí me gustaría que me destripes un poco más Te de diga esa más sobre eso. historia, porque es como que interesante Claro. cómo, cómo, cómo ensamblaste tres, tres, tres tipos, no sería tres melodías diferentes y más O sea, aún ¿quieres que te hable del proyecto o cómo yo a lo largo de la carrera fui como entrando en estos diferentes ámbitos? las dos cosas, tanto del O- proyecto para graduarte como a lo largo de cómo pasaste por estas tres fases. ok, ya, a ver, súper rápido, es que son años, Sí, es que es años de vivencias. interesante. Sí, a ver, yo empecé a tocar, mira, yo canto desde pequeño, no me dedico a cantar hoy en día, pero cantaba desde pequeño, yo fui músico empírico durante muchísimos años, o sea, como desde los 5 años, a los 11 10 aprendí un poco de guitarra y lo tenía como un hobby, pero ya a los 17 me compré un bajo eléctrico y empecé a tocar bajo eléctrico justo en una etapa metalera de mi vida. Yo escuchaba Metallica, escuchaba Dream Theater, que eran como mis bandas referentes y favoritas, y que requieren cierta habilidad para poder ser tocadas en bajo eléctrico. Entonces, una vez que me compré el bajo eléctrico en esta etapa, me envicié tanto que sin exagerarte, o sea, yo despertaba a tocar bajo eléctrico y me quedaba hasta la madrugada tocando bajo eléctrico. Entonces, esa disciplina y esa constancia, aunque a mí siempre me había gustado la música, no estaban presentes en los otros instrumentos. Entonces, de alguna forma, esto me llevó a considerar la idea de estudiar música. Por eso es para mí el género del metal progresivo muy importante, porque esa exigencia que requiere ser interpretado en el bajo eléctrico requirió de mí una disciplina, de estar estudiando, de pasar con un instrumento, de vivir para esto, en donde también estaba terminando el colegio. Entonces, es como una parte crucial de mi vida y que me marcó tanto musicalmente como a nivel personal. Entonces, de ahí viene y bueno, lo chévere de estudiar música, creo que de las cosas más chéveres es que aprendes a apreciar muchas más cosas, o sea, es como cuando tú comes algo que te gusta, pero una vez que entiendes cómo lo hacen, el trabajo que tienes, como que lo aprecias todavía más. Incluso te lleva a apreciar otro tipo de comidas que llevan un igual trabajo o algo parecido. Eso me pasó con la música, que una vez que ya empiezas a entender los recursos que hay, o sea, el problema de la gente que es metalera es que a veces se quedan solo como que hay metal, lo máximo, y lo demás es basura, o no vas a decir eso. Lo demás es malo, pero ya una vez que vas entendiendo como las cosas que están dentro de la música, empiezas a apreciar mucho, mucho más todos los géneros. Este, por ejemplo, hoy en día a mí me encanta escuchar jazz, me encanta el latín, me encanta la bachata, la salsa, el merengue.
O sea, son cosas que yo antes casi ni escuchaba. La balada, o sea, son cosas que la misma carrera me brindó porque yo entendí cómo apreciar esas cosas y vi que había gente que era muy dura tocando o interpretando este tipo de géneros. Entonces, eso ya me dio cierta versatilidad y me abrió un poco la mente. Es casi desde los primeros años de la carrera. También es importante mencionarte que, o sea, yo entré a estudiar con trabajo con un profesor que es contrabajista clásico. Entonces, de cabeza, desde el primer semestre empezamos a que Marcello, que Bach, que Beethoven, o sea, cosas que están muy presentes en Mozart, todo eso, o sea, que están muy presentes en la interpretación del instrumento. Entonces, como que ya en los primeros años de la carrera, ya de casi de manera inmediata, yo ya empecé a tener como más influencias de tanto de la música clásica como de la música popular. En las materias que hay en la carrera de música, había algunas que se relacionaban mucho con la música ecuatoriana netamente, o sea, historia de la música ecuatoriana, ¿qué otra cosa? Teníamos ensamble de música ecuatoriana, ensambles de músicas del mundo, así que también tuve una influencia fuerte, y por mis amigos también, porque es chéverísimo, digamos yo que soy de Santa Elena, llegas acá y te das cuenta de que muchos de tus compañeros o tus profesores tocan, colaboran con gente que tú antes veías en televisión o escuchabas en la radio. Y con eso yo fui conociendo otros proyectos, como por ejemplo Baño Tonic, Alex Alvear, o sea, Mariela Condo, son gente que hace música de alguna forma nacionalista, o sea, que buscan como mantener la sonoridad de los géneros tradicionales en Ecuador, pero en formatos más actuales, con música que muchos jóvenes escuchan. Y también la música tradicional, o sea, hubo un acercamiento importante, tanto de la parte académica como de la parte social, porque uno con tus amigos tú escuchas música, ellos te recomiendan música, tú les recomiendas música a ellos. Entonces así, a lo largo de la carrera fui adquiriendo este gusto por este tipo de música, tanto que cuando ya estaba terminando la carrera y tuve que plantearme un proyecto, o sea, prácticamente tenía una buena idea de cómo quería que sonara. Entonces, tú eso ya tenías que eh, generar un documento y decir, mi objetivo es tal, voy a hacer tal cosa, hacer la parte investigativa. Pero la parte musical ya estaba ahí, o sea, y también algo que te recomiendan mucho a la hora de hacer tu proyecto de graduación, al menos con los músicos, eh, es que no te metas a hacer algo que realmente tú no sabes o que algo que desconozcas. O sea, si tú, por ejemplo, nunca has escuchado música, no sé, afro, y de repente tú vas a hacer un proyecto sobre eso, no es que esté mal, pero realmente es muy complicado que si tú nunca has tenido esas influencias, te metas a hacer algo que desconoces totalmente, ¿no? Y yo, por ejemplo, me metí a hacer cosas que aunque requirieron de mí que investigue, que componga, que haga cosas a las que tal vez no estaba tan acostumbrado, pero eran cosas que yo conocía. Y intenté en- meter todo eso dentro de mi proyecto y pues, bueno, cuando tú estás haciendo tu proyecto ya vas desarrollando. Lo que necesitas es esa idea inicial. Entonces luego la justificas, haces la investigación y bueno, generas el proyecto, que es hacer la composición, concierto, después que la tesis y hacer la tesis. Entonces, eso no sé si respondí tu pregunta correctamente. Sí, me gustó porque de una otra manera como que tu carrera te influyó a enriquecerte culturalmente, no solo Sí, nacional e sí, sí. internacionalmente. Sí, Entonces, sí, eso es bueno. La universidad tiene un enfoque cultural muy fuerte. Eso me gusta. sí, más que todo nacional. Ujú. La segunda pregunta es, ¿cómo has aplicado tus conocimientos y habilidades musicales en la carrera profesional después de graduarte? Ya, como te decía, yo trabajo en la Orquesta Sinfónica como instrumentista de contrabajo. Entonces, bueno, la verdad es que todos los días requiero de estas herramientas y de estos conocimientos para yo poder realizar mi trabajo. Podemos decir que requiero mucho solfeo, interpretación, pero bueno, lo chévere de interpretar este tipo de repertorio es que también requieres conocimientos de historia de la música. Interpretar Bach no es lo mismo que interpretar Mozart no es lo mismo que interpretar Beethoven, no puedes tocar Bach como si fuera Beethoven. Entonces, para eso tú tienes que saber como todo el contexto histórico, todo lo que encerraba esta música que fue escrita hace 700 años o 500 años.
Entonces siempre estoy como aplicando y también aprendiendo, porque lo chévere de trabajar aquí es que siempre estás tocando, colaborando con gente que tiene mucho más conocimiento y experiencia que tú. Incluso traen a veces directores invitados. Entonces, se aprende mucho y también aplico muchas de las cosas que aprendí en la universidad. Ujú. Ujú. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las mayores dificultades que has enfrentado al buscar producción? Yo creo que esta pregunta está de más porque tú ya me mencionaste que estás trabajando para la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Entonces pasemos a cómo Claro. continúas tu formación musical después de graduarte. ¿Participas en talleres, cursos o programas de educación continua para expandir tus habilidades? Técnicamente es si después de graduarte sigues estudiando de alguna manera, enriqueciéndote de manera empírica o haces Sí, cursos. claro, más que nada de manera autodidacta, aunque también tuve el chance, la oportunidad de hacer un curso de arreglo de vientos en Paradox, que esto fue como o sea, yo presté servicios para ellos a cambio de poder adquirir uno de estos cursos que son bastante caros, pero que la verdad estuvo muy bueno y fue muy enriquecedor. Eso fue algo que pude hacer. Pero de ahí sí he estado aprendiendo de manera autodidacta, más que nada con herramientas digitales, porque programas de notación musical, eh, también de producción, son herramientas bastante importantes que siempre es importante estarte actualizando. O sea, es como que no puedes dejar lo que aprendiste hace 5 años y ahorita cambió. Entonces, eso pasa mucho con las herramientas digitales. Y pues sí, estoy ahora como aprendiendo de forma autodidacta eso, pero bueno, obviamente me gustaría hacer un masterado o aprender de algún taller. Lo que tengo en mente es como ir a estos talleres y giras que realizan muchas veces las orquestas aquí a nivel nacional. Pero bueno, la verdad es que no ha pasado más o menos, un poco menos de un año desde que me gradué, así que bueno, aún estoy tomando el control de las cosas. Tranquilo, se marcha hacia adelante, descuida. Sí, sí, sí. Entonces, ah, es curioso cómo mencionas mucho a tus compañeros como si todavía fueses parte de la universidad, lo cual es muy nostálgico porque das tips para hacer su tesis y justo la siguiente pregunta es ¿qué consejo le daría a los estudiantes de artes musicales que están actualmente cursando en la carrera? Y entonces no solo sería un consejo que vaya desde la tesis, a lo mejor también puede ser desde su ámbito académico, durante el periodo Claro. académico de la universidad. Bueno, o sea, son varios los consejos que uno podría dar porque uno ya cursó por el proceso que ellos están pasando, pero a ver, serían, digamos, dos principales, como que uno, que se tomen la carrera muy en serio desde el primer semestre. Muchas personas van, como van personas muy jóvenes a veces, recién salidas del colegio, a veces se desperdicia mucho conocimiento, porque a veces no estás tan metido en las asignaturas como debes. Y cuando pasan 1 o 2 años o más, tú dices, chuta, eso me lo enseñaron y quisiera aplicarlo, pero o no puse mucha atención, o no le das ¿cómo se dice? La prioridad necesaria, porque imagino que en cualquier carrera, pero por ejemplo en música, si tú estás aprendiendo recursos, tienes que aplicarlos, tienes que ir más allá, no te limites a lo que ves en clase, sino aplícalo y haz lo tuyo. Y tú verás cómo después utilizas eso. Y eso tiene que ser toda la carrera, o sea, desde el principio. Pero bueno, y de ahí mi otro consejo sería, en Ecuador es importante ser como un músico, no sé, versátil. Entonces, no puedes limitarte a aprender una sola cosa o un solo ámbito. Es bueno especializarte, pero también es importante que tengas conocimientos generales de ámbitos que están aparte de lo que tú te especializas. O sea, si tú eres alguien que toca música clásica, qué sé yo, tocas violín o lo que sea, nunca está de más que tú aprendas improvisación en jazz, que aprendas algo de recursos de acompañamiento para tocar música popular.
o que aprendas un instrumento secundario, que tengas conocimientos en canto, porque estas cosas a la hora de tú de entrar a un ensamble, a la hora de postular para algún trabajo, algún proyecto, te brindan cierto plus, porque digamos no es que sabes hacer una sola cosa, sino que puedes hacer más que eso. Entonces, eso en Ecuador específicamente es importante. Ecuador no es un país en donde tú puedas decir voy a ser intérprete solista de música clásica y que ya puedes vivir de eso. O sea, eso puede pasar en otros países como, no sé, Suiza o algún país nórdico, o tal vez en Estados Unidos, pero, o en Europa incluso, pero no es algo que se dé tan fácilmente en Ecuador y eso también es importante ser conscientes del contexto que nos rodea y de qué herramientas son las que podemos utilizar, cuáles vamos a sacar más provecho y cuáles no. No sé si se entiende el consejo. No, sí, sí se comprende porque estás hablando desde la perspectiva extranjera a la nacional, que a lo Claro. mejor hay más oportunidad laboral desde la versatilidad del instrumento o del aprendizaje, siempre y cuando Ujú. sepas cómo aplicarlo. Está bien especializarte, pero si para como que convivir de ello en este país como que no aplica del todo. Ajá. Claro, Sí, y comprendo tu digamos mensaje, también, Lina. ajá, y también no solo como enfocarte en la parte técnica de la carrera, sino hay un aspecto en la universidad que también es bueno, de que hay materias que te hablan sobre la autogestión y, y la parte también como de marketing. O sea, son dos cosas que a veces los estudiantes que vamos porque amamos la música y queremos que nos den puros acordes y pura música, tal vez pasamos un poco por alto, pero ya una vez en el mundo laboral es importante que sepas venderte como músico o que sepas vender tu proyecto, que sepas autogestionarlo y cuando lleguen a esas materias en la universidad, pues como que les pongan mucha atención porque realmente sirven, o sea, son necesarios. Bueno, eso, creo que son como tres consejos, ya ahí verás qué pones. No, es que es interesante, realmente es enriquecedor, a pesar que yo soy de literatura. um, Sí, es que los artes en Ecuador son un desafío. Se puede vivir de eso, pero tienes que, como en cualquier carrera, la verdad. O sea, en cualquier carrera tú puedes ser muy bueno, pero al menos que seas neurocirujano, igual tienes que ser inteligente con las cosas que tienes. con Entonces, las herramientas al alcance. ujú, Y exacto. sí, entonces tienes, en la siguiente pregunta es si tienes algún proyecto musical a futuramente y podríamos compartirnos una breve descripción de él y tus metas a largo plazo como músico. Sí, bueno, yo diría que a mediano plazo, lo que yo quiero es como grabar mis composiciones. Por ejemplo, yo tengo las composiciones que hice para mi proyecto de graduación, que hablamos de composiciones que están bastante elaboradas, pero yo todavía estoy puliendo, porque quiero seguirlas mejorando. Esas quiero grabarlas y que quede como un registro audiovisual. O sea, eso para mí sería importante. Es como, me imagino que es como para ustedes lanzar un libro, Un ¿no? libro. Es algo que tú hiciste y pues queda ahí para la permanencia, tú te vas de este mundo, pero eso queda. Entonces, ese aspecto a mí me encanta de la música o del arte, como que lo que tú hiciste permanece y que algún día alguna persona lo va a encontrar y le puede gustar o puede sacar algo provechoso de eso. Eso para mí es un objetivo importante y que toma tiempo, porque la parte de grabación, de producción, es bastante larga y toma tiempo y dinero. Entonces, ese sería uno de mis objetivos, pero no es algo que voy a hacer y ya quedó ahí. O sea, eso ya me va a acompañar el resto de mi vida. Yo imagino que voy a estar haciendo alguna que otra composición, queriendo grabarla. Otro objetivo es que va un poco en conjunto con lo de estudiar un masterado. La idea es hacer un masterado en interpretación o en composición y que de esta forma yo tenga como herramientas para poder componer a nivel orquestal, por ejemplo. Eso me gustaría mucho, como adquirir las herramientas para escribir a nivel orquestal, que es un nivel compositivo un poco o bastante más fuerte, que toma mucho tiempo de preparación para poder hacerlo como súper bien. Y yo me gustaría escribir para formato sinfónico.
Entonces, al mismo tiempo que esas obras sean tocadas por orquestas, que eso es bastante complicado, no es tan fácil de lograr, porque muchas orquestas son muy recelosas con el repertorio que interpretan. Porque son gestiones bastante, depende de los directores artísticos, a veces de los directores ejecutivos, eh, y no es tan fácil conseguir que una orquesta toque tus composiciones. Así que espero que a futuro sea algo que pueda lograr. Eso sí sería como, al menos para mí como músico, sería como realizante. O sea, ¿Ya tienes el nombre de la universidad que quieres hacer ese máster? la verdad que no, porque después de graduarme me he enfocado mucho en mejorar mi economía, en invertir en mis cosas. O sea, he estado como invirtiendo en herramientas que necesito como músico para hacer estos proyectos, amplificación, instrumentos secundarios, mejorar mi instrumento principal, que es el contrabajo, invertir. Entonces, esas cosas, como son más o menos caras, también toman tiempo. Y pues en eso yo he estado como enfocado en este año y probablemente en el próximo, en obtener una estabilidad laboral y financiera que me permita a mí avanzar en todos los demás proyectos, porque es complicado tú trabajar a nivel artístico y a nivel como filosófico si ni siquiera puedes como estar tranquilo a nivel económico. Entonces, también eso es un objetivo ya mío, creo que tal vez no tanto a nivel musical, sino ya personal. O sea, es como que yo necesito estar un poco estable para yo después decir, ok, puedo ahorrar, invertir en una maestría, y mientras no tenga eso es como un poco irreal estar pensando en este tipo de, de objetivos. Pero, o sea, el objetivo está, más no todavía no he hecho como la investigación así de dónde hacerlo y todo esto, porque debo tener una base económica sobre la cual yo pueda decir, ok, quiero hacer esto en este lugar, aunque cueste tanto, tanto, tanto. Y eso. Comprendo, porque igualmente el máster es algo que te va a costar y necesitas ahorita Sí, asentar bases en el ámbito laboral, no solo para sí, sustentar sí. tu carrera, sino para tu diario vivir. Eso es Claro, muy sí. como pisar los pies sobre la tierra, es muy también inspirador porque ya estás sentando cabeza en ser visionario, pero a la vez coger al toro por los cuernos, se diría. Entonces, Claro, sí. espero de corazón que puedas, todos tus proyectos salgan adelante. Muchas gracias. Sí, que puedas seguir siendo ese estudiante que es autodidacta, pero que es diariamente constante. Entonces, Gracias. de mi parte, aunque es el final de la entrevista, ya me dio mucho gusto conocerte. Así que, Ah, igualmente. gracias. Entonces, eso sería todo por hoy.